El 6 de junio de 1944, el general Dwight Eisenhower escribió una carta que nunca envió. La guardó en su bolsillo toda la noche. Decía: nuestro desembarco ha fallado. Las tropas han hecho todo lo que el valor y la devoción al deber podían hacer. Si hay culpa o error en este intento, es solo mía. Eisenhower escribió esa carta porque sabía que el día D podía fracasar. Y en la playa Omaha, durante las primeras horas de la mañana del 6 de junio de 1944, casi fracasó. Los primeros soldados americanos que tocaron esa playa fueron masacrados antes de llegar a la arena. Los tanques que debían apoyarlos se hundieron en el Canal de la Mancha. Los bombardeos que debían destruir las defensas alemanas cayeron 3 kilómetros tierra adentro. Y los hombres que sobrevivieron al mar quedaron atrapados en una playa de 300 metros con acantilados de 30 metros enfrente y ametralladoras alemanas disparando desde arriba. Lo que salvó el día D no fue el plan. El plan había fallado. Lo que salvó el día D fue algo que ningún general puede ordenar. Bienvenido a Normandía, el día más largo de la historia. Antes de empezar, una pregunta. ¿Sabes realmente qué salvó el día D? No fue lo que te enseñaron. Quédate con nosotros y te lo explicamos. Para entender por qué el día D fue el acontecimiento más audaz de la Segunda Guerra Mundial, necesitas entender lo que Alemania había construido en la costa francesa. Hitler lo llamó el Muro Atlántico, 2.400 kilómetros de costa fortificada, desde Noruega hasta España, búnkers de hormigón armado, ametralladoras con campos de fuego calculados hasta el centímetro, minas terrestres y marinas, obstáculos de acero en las playas para destruir las lanchas de desembarco, artillería capaz de hundir barcos a 20 kilómetros. El mariscal Erwin Rommel, encargado de defender la costa, dijo algo que los planificadores aliados nunca olvidaron: el día del desembarco será el día más largo. Si no los detenemos en la playa en las primeras horas, habremos perdido la guerra. Rommel tenía razón, y los aliados lo sabían. Lo que los alemanes no sabían era dónde iba a ser el desembarco. Y eso, ese secreto, fue la diferencia entre la victoria y el desastre. La operación Overlord llevaba 2 años en planificación. Era la operación militar más compleja de la historia. 156.000 soldados, 5.000 barcos, 11.000 aviones, en un solo día. Pero antes de que un solo soldado tocara la playa, los aliados necesitaban resolver un problema fundamental. Si Alemania sabía dónde iba a ser el desembarco, no había fuerza en el mundo que pudiera tomarlo. La solución fue la Operación Fortitude. Los aliados crearon un ejército fantasma, el primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, con cuarteles generales falsos, radios que transmitían mensajes inventados, tanques de goma inflable visibles desde el aire y al general George Patton, el más temido por los alemanes, al mando. Hitler estaba convencido de que el desembarco real vendría por el paso de Calais, el punto más estrecho del canal. Era la lógica militar obvia, y los aliados usaron esa lógica en su contra. Normandía estaba a 200 kilómetros al oeste. Menos obvio, más difícil, pero con un elemento crucial. Los alemanes no esperaban que viniera de allí. El secreto se mantuvo hasta el amanecer del 6 de junio, casi. A las 6:30 de la mañana del 6 de junio, las primeras lanchas de desembarco tocaron las playas de Normandía. En Utah, la playa más occidental, los americanos tuvieron suerte. Una corriente marina los desvió 2 kilómetros de su objetivo original. En lugar de enfurecerse, el general Theodore Roosevelt Jr., hijo del expresidente, miró la playa, miró el mapa y dijo: comenzaremos la guerra desde aquí. Utah fue tomada con menos de 200 bajas, una victoria casi limpia. En Gold, Juno y Sword, los británicos y canadienses encontraron resistencia feroz pero organizada. Las pérdidas fueron serias, pero avanzaron, y luego estaba Omaha. Sigue con nosotros, porque lo que pasó en Omaha Beach en las siguientes horas es la parte que los libros de historia resumieron en 2 líneas, y merece mucho más que eso. Omaha Beach era diferente. Era una playa de 6 kilómetros rodeada de acantilados de hasta 30 metros. En esos acantilados, los alemanes de la 352ª División de Infantería habían construido bunkers, ametralladoras y posiciones de artillería con campos de fuego que cubrían cada centímetro de la playa. Y todo lo que debía neutralizar esas defensas había fallado. Los bombarderos de la USAF habían lanzado 13.000 bombas. Para no alcanzar a los propios soldados en el desembarco, las lanzaron con retraso. Cayeron 3 kilómetros tierra adentro. Las defensas alemanas estaban intactas. Los tanques anfibios DD, diseñados para llegar a la playa por su propio medio, fueron lanzados al agua con oleaje de 2 metros. 27 de los 32 se hundieron inmediatamente. Los tripulantes murieron atrapados adentro. Las lanchas de desembarco chocaron contra las minas y los obstáculos de acero. Muchas volaron antes de tocar la playa. Y los soldados que sobrevivieron al mar se encontraron en la peor situación posible: 300 metros de playa abierta, sin cobertura, sin tanques, con la rampa de la lancha bajando frente a las ametralladoras alemanas. El general Omar Bradley, observando desde un barco, consideró seriamente abandonar Omaha y redirigir todas las fuerzas hacia Utah. Si lo hubiera hecho, el día D hubiera fracasado.
Pero entonces ocurrió algo que ningún manual militar puede enseñar. Los soldados que quedaban vivos en la playa, sin órdenes claras, sin oficiales en muchos casos, sin plan que seguir, decidieron moverse, no hacia atrás, hacia adelante. El general Norman Cota caminó erecto por la playa bajo el fuego alemán, ignorando las balas, y gritó la frase que se grabó en la historia: Rangers, lead the way. 2 tipos de personas van a quedarse en esta playa: los muertos y los que van a morir. Salgamos de aquí. Pequeños grupos de soldados encontraron los puntos ciegos de las ametralladoras alemanas. Escalaron los acantilados con las manos. Atacaron los bunkers desde atrás con granadas. A las 2 de la tarde, Omaha estaba siendo tomada. Pero el precio había sido brutal. En las primeras horas de combate en Omaha Beach murieron más de 2.000 soldados americanos. 2.000 hombres. En una mañana. En 6 kilómetros de playa. Y aquí está el secreto que los libros de historia apenas mencionan. Mientras los aliados morían en las playas, Alemania tenía la capacidad de destruirlos. Las divisiones Panzer alemanas, los tanques de reserva que podían haber arrojado a los aliados al mar, estaban a pocas horas de Normandía. Pero Hitler estaba dormido. Sus generales tenían órdenes estrictas: no mover las divisiones Panzer sin autorización personal del Führer, y nadie se atrevió a despertarlo. Cuando Hitler finalmente se despertó al mediodía y recibió los informes, tomó la peor decisión posible. Ordenó que las reservas se mantuvieran en el paso de Calais. Todavía creía que Normandía era un engaño, que el desembarco real vendría donde él esperaba. La Operación Fortitud, el ejército fantasma, los tanques de goma, las transmisiones de radio falsas, funcionó perfectamente. Mientras Hitler esperaba el ataque en Calais, los aliados consolidaban su posición en Normandía. Las horas que Alemania perdió esa mañana nunca se recuperaron. El día D es recordado como el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial, y lo fue. Pero también fue algo más. Fue la demostración de que los grandes momentos de la historia no los deciden solo los generales y los presidentes. En Omaha Beach, cuando el plan había fallado y los tanques se habían hundido y los bombardeos habían caído en el lugar equivocado, fueron soldados de 20 años sin oficiales y sin órdenes los que decidieron moverse hacia adelante. No porque tuvieran un plan mejor, sino porque era lo único que podían hacer. El general Omar Bradley lo escribió en sus memorias. Cada uno de los hombres que cruzó esa playa ese día merecía la medalla de honor. 11 de ellos la recibieron. Los demás volvieron a casa y algunos no volvieron. Y Europa fue libre. Si esta historia te dejó sin palabras, suscríbete a Historias que Cambiaron el Mundo. Cada semana una historia que los libros decidieron contar a medias. Dale like si llegaste hasta aquí. Y dime en los comentarios, ¿sabías que Eisenhower escribió esa carta antes del desembarco? Okay, let's go. Drop!